Página GUI. Editado por Ediciones Novarum. México, CDMX. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de Metodología de la Investigación 2. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM, curso semestral de mayo de 2001 a septiembre de 2001, impartido por el profesor Arturo Vázquez, el joven, e interpretado y comentado por el autor. Página 1. Metodología de la Investigación 2. Profesor Arturo Vázquez, el joven. Periodo: 1 de mayo de 2001 a 18 de septiembre de 2001. Temas. Landa. 1. El proceso de la investigación científica. 2. Investigación documental. 3. Investigación de campo. Contenido. Profesor Arturo Vázquez, el joven, de los paseos y obras de teatro. Página 2. Hay tesis que se pueden terminar en 2 o 4 meses, en la materia se enseña a elaborar las tesis. IMCP igual a Instituto Mexicano de Contadores Públicos. IMEF igual a Instituto Mexicano de Contadores de Finanzas. Eficiencia tiende a la meta. Eficacia tiende al objetivo. Eficiente. Serie de pasos que hay que hacer para ser eficaz. Calidad. Hacerlo bien y a la primera. Página 3. Cuestionario del equipo 2. 1. Define qué es lógica. Respuesta: la lógica es el estudio de las condiciones formales en el campo de las ciencias. 2. Define qué es la metodología. Respuesta: la metodología es la teoría de los procedimientos generales de investigación que describen las características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide. Página 4. 3. ¿Qué es epistemología? Respuesta: la epistemología es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, variedades, orígenes, objetos y límites del conocimiento científico. 4. ¿Cómo define Mario Bunge a la epistemología? Respuesta: es la ciencia de las ciencias. 5. ¿Qué es la ciencia? Respuesta: es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Página 5. 6. Según Piaget, la epistemología se clasifica en 3 categorías, menciónelas. Respuesta. A. Epistemologías metacientíficas. B. Epistemologias parascientificas. C. Epistemologías científicas. 7. Epistemologías metacientíficas. Respuesta: son las que parten de una reflexión sobre las ciencias y tienden a prolongarla en una teoría general del conocimiento. Página 6. 8. Epistemologías paracientíficas. Respuesta: son las que apoyándose en una crítica de las ciencias procuran alcanzar un modo de conocimiento distinto al conocimiento científico. 9. Epistemologías científicas. Respuesta: son las que su fundamento es la explicación del conocimiento científico y no pretenden el conocimiento general. Página 7. 10. Robert Blanche. Afirma que la epistemología se aleja cada vez más de los filósofos para pasar a manos de los sabios. 11. Las epistemologías regionales están construidas de acuerdo con las características y necesidades de cada ciencia o campo especializado del conocimiento. 12. En sus inicios la tarea de la epistemología era establecer normas de cientificidad de validez generalizada que deberían atenderse los científicos si querían edificar sus teorías sobre fundamentos sólidos. Página 8. 13. El problema de la epistemología es la cuestión de cómo distinguir entre ciencia genuina y pseudociencia. 14. Según Lenk, la epistemología moderna estudia el sistema, el desarrollo, la organización, las condiciones, los efectos y las funciones de la ciencia.
15. Tres aspectos de una epistemología auténtica. Respuesta. A. Debe hacer referencia a la lógica de la ciencia. B. Debe estudiar la semántica de la ciencia. C. Debe reflexionar acerca de los intereses que mueven la ciencia. Página 9. 16. Todo investigador está en la capacidad y en el compromiso de reflexionar sobre los distintos aspectos de la ciencia. Cuestionario del equipo 3. 1. ¿Cuestionamientos que se hacían en torno a las ciencias sociales? Respuesta, se cuestionaba acerca de sus fundamentos epistemológicos de escaso o nulo consenso de los resultados bien establecidos, los procedimientos de investigación adecuados, los problemas importantes. Página 10. 2. ¿Cuál era el tema principal por el que velaban estas ciencias? Respuesta, el tema principal que interesaba a estas ciencias era el entendimiento más profundo de la condición humana. 3. Las ciencias sociales surgen a consecuencia de grandes acontecimientos sociales como la Revolución Francesa y la crisis social europea a finales del siglo XVIII. El mundo social se vuelve problemático y surgen las ciencias sociales. Página 11. 4. Para que un conocimiento fuese considerado como conocimiento científico debía amoldarse al paradigma de las llamadas ciencias naturales. 5. Con el surgimiento de las ciencias sociales se presenta la polémica entre dos corrientes filosóficas, el positivismo y la hermenéutica, la una niega la autonomía de estas ciencias y la otra la afirma. 6. Según Reale y Antiser, la teoría crítica considera que el positivismo se reduce a una aceptación crítica de los hechos, de los existente, y no se da cuenta de que los hechos no son datos inamovibles sino problemas. Página 12. 7. ¿Qué es la hermenéutica? Respuesta, es el estudio de los principios generales de la interpretación bíblica, por extensión se denomina después hermenéutica a la interpretación general de los escritos. 8. 4 tipos generales de la hermenéutica en la interpretación bíblica. El literal. El moral. La alegórica. Analógica. Página 13. 9. Representantes de la hermenéutica literal. Tomás de Aquino. Martín Lutero. Juan Calvino. 10. Caracterización de la ciencia según el Círculo de Viena. Respuesta. Lenguaje científico universal. Precisión y formalización en sus enunciados. Página 14. 11. El principio de verificación del Círculo de Viena dice que solo tiene sentido las proposiciones que pueden verificarse empíricamente a través de los hechos de la experiencia y de la lógica. 12. ¿Qué considera científico el Círculo de Viena? Respuesta, científico es solo el análisis de la realidad que trabaje con la teoría de la relación lógico-matemática y verificación empírica mediante la experimentación. Página 15. 13. Karl Popper es el responsable del racionalismo crítico. 14. El racionalismo crítico propone utilizar la falsación en lugar de la verificación, como método para encontrar la validez de la ciencia. 15. Según el racionalismo crítico la ciencia se construye mediante el método deductivo y se valida con la crítica. 16. En la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, J. Habermas y O. Appel se plantean la necesidad del análisis de los intereses que rigen al conocimiento. Página 16. 17. La crítica no es sólo formal porque no se limita solamente a la reflexión sobre los enunciados, métodos y aparatos conceptuales, sino que es crítica del objeto del que dependen todos estos aspectos. 18. ¿Qué libro publicó Thomas S. Kuhn? Respuesta, la estructura de las revoluciones científicas. 19. La tesis de Feyerabend consiste en que la noción de un método contenga principios firmes, inmutables y absolutamente vinculados. Página 17. 20. ¿Qué promueve Morin? Respuesta, la idea de un pensamiento que permite desarrollar un nuevo paradigma.
Cuestionario del equipo 4. 1. ¿Cómo se debe comenzar si queremos un mundo mejor? Respuesta: se debe comenzar por pensar el mundo como una realidad pluridimensional, compleja, paradójica, cambiante, con orden y desorden, con logros y frustraciones, etc. Página 18. 2. ¿Qué objeto de estudio tienen las disciplinas económicas y administrativas? Respuesta: el hombre en el contexto de los negocios y la vida económica de la sociedad. 3. ¿Para el paradigma de la complejidad es más adecuado? El concepto del saber, que el concepto de conocimiento y más todavía que el de conocimiento científico. Página 19. Tercera, según el profesor Ruiz, ¿qué implica la visión de la complejidad? Respuesta: implica percibir al mismo tiempo todo el sistema como lo singular, lo temporal y lo local de éste. 4. ¿A qué se opone la visión de la complejidad y qué implica? Respuesta: se opone al mecanismo metodológico e implica la apertura metodológica, pues no tiene un método propio. Página 20. Thomas S. 5. ¿En qué se apoya la visión de la complejidad? Respuesta: en la interdisciplinariedad o metaconocimiento. 6. ¿Cuántas y cuáles son las propuestas epistemológicas tendiendo a lograr la integración superior del saber? Respuesta: San 4 y esta se llaman: A. El concordismo. B. La multidisciplinariedad. C. La interdisciplinariedad. D. La transdisciplinariedad. Página 21. 7. ¿Qué es la multidisciplinariedad? Respuesta: es un diálogo entre las ciencias, en la que cada disciplina se mantiene dentro de su enfoque, sin más compromiso que el de exponer su punto de vista sobre el tema, en una expresión de conocimientos. 8. ¿Qué expresa la transdisciplinariedad? Respuesta: la idea de trascendencia científica, capaz de imponer su autoridad o las disciplinas particulares. Página 22. 9. ¿Por qué se dice que puede tratarse de un metalenguaje, metaciencia o metaconocimiento? Respuesta: porque es un conocimiento que rebasa dos límites de las disciplinas, objeto de la integración. Cuestionario del equipo 5. 1. ¿Cuáles son los sentimientos contradictorios que alberga el ser humano actual? Los límites de las disciplinas, objeto de la integración. Respuesta: por una parte, son los de grandeza y prepotencia, gracias al desarrollo científico y tecnológico, y por otra los de desesperación y la impotencia de sus propios límites y posibilidades de autodestrucción. Página 23. 2. ¿Qué afirman los estudiosos de la relación entre ciencia y progreso? Respuesta: afirman que es usual hablar de la importancia de la ciencia, pero se dice muy poco de las limitaciones y de los usos que de la misma se hacen. 3. ¿Para qué se necesita superar el reduccionismo consistente? Respuesta: el reduccionismo consistente dice que el conocimiento científico es el único válido, debido a este, existe la principal causa de la actual causa de la pobreza cultural y por ello es necesario superarlo. Página 24. 4. La problemática que vive hoy el ser humano, es uno de los problemas más graves de la humanidad. 5. Es importante tener en cuenta que el humanismo no debe ser una fórmula, ni un sistema, ni una filosofía, sino una manera de abordar la existencia con responsabilidad, de presumir lo humano con responsabilidad. 6. Es definitivo pensar en una ética de la ciencia, porque es necesario contar con una ciencia con conciencia, una ciencia cuyas ideologías e instrumentos se utilicen de manera correcta. Página 25. 7. La ciencia ha generado destrucción y aniquilamiento, además del progreso. 8. La era científica ha sido testigo de asesinatos en masa de inigualables proporciones y en repetidas ocasiones. Asesinatos en masa que han sido cometidos con instrumentos cada vez más sofisticados, resultado del progreso de la ciencia.
9. Es necesario hacer ciencia con responsabilidad para construir una sociedad buena, humana y racional con una visión amplia y compleja del mundo y del propio ser humano. Página 26. Equipo 6. 1. Métodos del proceso de investigación científica. Hay varios, 4 son los más conocidos. A. Método circular del proceso de investigación científica. B. Método de investigación acción participativa, IAP. C. Método de investigación etnográfica. D. Método general del proceso de investigación científica. Página 27. 2. El método circular del proceso de investigación científica pertenece a. Respuesta: Walter Wallace. 3. El método de investigación acción participativa, IAP, está orientado a la investigación social y cultural. Su fin es que el investigador actúe como agente de cambio social y no como simple conocedor externo, como en la investigación tradicional. Página 28. 4. El propósito específico de la investigación etnográfica es conocer el significado de los hechos dentro del contexto de la vida cotidiana del grupo objeto de estudio. 5. La ciencia es abierta, porque es susceptible de ser corregido y reemplazado el conocimiento actual. 6. En la investigación, el método científico es un conjunto de etapas y reglas que llenan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. Página 29. 7. 6 etapas de un esquema general por etapas. A. Planteamiento del problema. B. Planeación. C. Recopilación de la información. D. Procesamiento de datos. E. Explicación e interpretación. F. Comunicación de resultados y solución de problemas. 8. Los primeros 2 pasos del método de Hernández, Fernández y Bautista. Paso 1. Concebir la idea de investigación. Paso 2. Plantear el problema de investigación, establecer objetivos, desarrollar preguntas, etc. Página 30. 9. Un requisito para la investigación es que la ciencia sea analítica, porque la ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer sus elementos a fin de entenderlos de manera integral relacionada con el medio que la rodea. Cuestionario Equipo 7. 1. ¿Qué es la población en una investigación? Respuesta: es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Página 31. 2. ¿Qué es la muestra en una investigación? Es la parte de la población que se selecciona, de la cual se obtendrá la información. 3. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Respuesta: son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse y por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr los mismos. Página 32. 4. ¿Cómo deben ser escritos los verbos al redactar los objetivos y menciona 5 de ellos? Respuesta: los verbos se deben escribir en infinitivo y pueden ser, determinar, identificar, evaluar, describir y formular. 5. ¿Qué es el marco de referencia de la investigación y cuáles son sus elementos? El marco de referencia es el marco general de la fundamentación teórica y antropológica en la cual se desarrolla el estudio. Página 33. Este marco comprende el marco filosófico-antropológico, el marco teórico, el marco conceptual. 6. ¿Cómo se define el marco teórico? Es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se muestra el nivel de conocimiento en dicho campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. Página 34. 7. ¿Cómo se define el marco conceptual? Se define como el glosario de términos claves utilizados en la investigación. 8.
¿En qué consiste el análisis de resultados? Respuesta: en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis o preguntas formuladas y las teorías o presupuestos planteados en el marco teórico, con el fin de evaluar si confirman las teorías o no. Página 35. 9. ¿Qué es necesario para redactar y entregar el informe? Respuesta: seguir las normas, criterios o protocolos establecidos y exigidos por la institución a la que se le entregará el informe. 10. Menciona 3 ejemplos de herramientas estadísticas para el procesamiento de datos. Histogramas. Medidas de tendencia central. Prueba Z. Página 36. 11. ¿Qué define al diseño de la investigación? La definición de un diseño de investigación se determina por el tipo de investigación que se va a realizar y la hipótesis que se va a probar. 12. ¿Cuáles son las 3 categorías principales de diseños de investigación según Campbell y Stanley? Diseños experimentales verdaderos. Cuasi-experimentales. Preexperimentales. Página 37. 13. ¿Cuáles son las 2 clases fundamentales de validez de los experimentos a los que hay que atender? A. Validez interna. B. Validez externa. 14. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis más usadas en la investigación? Hipótesis de trabajo. Hipótesis nula. Hipótesis descriptiva. Hipótesis estadística. Página 38. 15. ¿Qué es una hipótesis? Respuesta: es una suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, que surge más allá de los hechos y las experiencias conocidas con el propósito de llegar a una mejor comprensión de los mismos. 16. Son algunos de los principales tipos de investigación. Investigación documental. Investigación explicativa o casual. Estudio de casos. Página 39. 17. Mencione 3 formas generadoras de temas de investigación. A. La participación activa. B. La lectura reflexiva y crítica. C. Los centros de investigación. 18. Mencione 3 pruebas estadísticas. A. Prueba Z. B. Chi cuadrado. C. Análisis de covarianza. Página 40. 19. ¿Cuándo se considera una justificación práctica? Respuesta: cuando se desarrolla ayuda a resolver un problema o propone estrategias que de aplicarlas contribuirían a resolverlo. 20. ¿Qué es la moda? Respuesta: es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. Página 41. Media aritmética. Medida de tendencia central más utilizada y se define como el promedio aritmético de una distribución. La fórmula es: en donde la X con el guión arriba simboliza la media aritmética, que es igual a la suma de los datos X1 y X2 más X3 más Xn, esa suma dividida entre el número de datos sumados n. Página 42. Moda. Es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia en un registro de datos. Moda igual a mo. Mediana. Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la mitad, una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Mediana igual a MD. Para número impar de datos, la mediana es el dato de en medio; si es número par de datos se suman los de en medio y se dividen entre 2. Página 43. Equipo 7. Rango. Es la más elemental de las medidas de tendencia central, consiste en la distancia de los valores más extremos de una medición. Rango igual a valor mayor menos valor menor. Desviación estándar. Es el promedio de desviaciones o dispersiones de las puntuaciones respecto a la media o promedio. Página 44. En la fórmula de la desviación estándar.
La S mayúscula representa la desviación estándar. La décima 1, x2 a xn representa los datos. La X con el guión arriba simboliza la media aritmética. La N representa el número de datos. Página 45. El signo de sumatorio con la N arriba y la Y igual a 1 abajo, representa la sumatoria desde el dato x1 hasta el último dato que sería el xn o la sumatoria de la operación que se indica con los datos. Entonces según la fórmula a cada dato se le resta la media aritmética y después esa diferencia se eleva al cuadrado y después todas esas diferencias se suman y se dividen entre el número de datos n-1 y a ese resultado se le saca la raíz cuadrada que corresponde a la desviación estándar. Página 46. Varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Prueba Z para distribución normal que tiene como fin comparar los puntajes de distribuciones que son diferentes entre sí, su fórmula es. En donde Z es igual a el dato X menos la media aritmética y esa diferencia se divide entre la desviación estándar. Página 47. Para utilizar la prueba Z la muestra debe ser mayor o igual a 30, sirve para calcular la probabilidad de que se presenten ciertas situaciones. Ejemplo de la prueba Z. 1. Se propone una probabilidad, por ejemplo, de que un dato X sea mayor o igual a 1650. P, X1 mayor o igual que 1650. Página 48. 2. Previamente ya se tiene la desviación estándar y la media aritmética de esa muestra. Igual a media aritmética igual a 1400S igual a desviación estándar igual a 300. Se sustituyen en la fórmula. Zrovnítko x1 lomítkos. Es decir Z igual a dato x1 menos la media aritmética y ese resultado se divide entre la desviación estándar. Página 49. Entonces se tiene x1 igual a 1650. Igual a 1400. S equals 300. Z igual a 1650 a 1400, barra diagonal 300 igual a 0.83 entonces Z igual a 0.83. 3. Con ese dato de Z, buscamos en la tabla de datos para la prueba Z, el entero de las unidades y el primer decimal se buscan en la columna Z, y el segundo decimal lo buscamos en la fila de arriba 0, 1, 2, 3, 4. Página 50. 4. Después vemos dónde se interceptan esos datos y esa es la probabilidad en decimales que corresponde al área sombreada de la curva normal que en este caso es de 0 a Z. Página 51. La probabilidad encontrada es de 0.2967 o 29.67% que corresponde a la zona sombreada de 0 a Z. Como queremos la probabilidad de los datos mayores al que tenemos, lo que hacemos es restar al 50% la probabilidad que obtuvimos para obtener la probabilidad de la cola que es la que estamos buscando. P, X1 1650, igual a 20.33%. Página 52. Prueba T. 1. Se suele utilizar cuando el número de datos es menor a 30, n menor que 30. H0 igual a hipótesis nula. A igual a hipótesis alterna. Se busca encontrar una probabilidad que se ubique en la zona de rechazo, utilizando el valor de la hipótesis nula. Página 53. Si la hipótesis nula sale en la zona de rechazo, se está bien. Página 54. Fórmula. T igual a H0, barra diagonal, S barra diagonal raíz cuadrada de negrita cursiva n, entonces de acuerdo a la fórmula, tenemos que T es igual a la media aritmética menos la hipótesis nula y esa diferencia se divide entre el resultado de la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos n. T igual a dato de la prueba T para buscar la probabilidad en tablas relacionadas con la prueba T. Igual a media aritmética. Página 55.
H0 igual a hipótesis nula, correspondiente a un dato determinado. S igual a desviación estándar. N igual a número de datos de la muestra. Ejemplo. A. Se proponen hipótesis, una hipótesis nula y una alterna con respecto a calificaciones. H0 igual a hipótesis nula igual a 9. Igual a media aritmética igual a 8.737. S igual a desviación estándar igual a 0.8227. N igual a número de datos igual a 8. Página 56. En la tabla encontramos con estos datos una posible probabilidad. T equals 0.90. N- égale 7. Página 57. Se encuentra el valor de 1.895 y alfa igual a 0.05 es el error o nivel de significancia para una cola, el que interesa, que es el grado de no confiabilidad de 5%, entonces el grado de confiabilidad será de 0.95 o 95%. El valor 1.895 indican desviación estándar y es casi 2. 1.895 a 1.1 y cae en el área de rechazo, por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y la alterna se acepta. T calculada 1.895. Página 58. Equipo 8. 1. ¿Qué es la medición para McDaniel y Gates? Respuesta, es el proceso de asignar número o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según guerras específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo. 2. ¿Cuáles son los 4 niveles básicos de medición? A. Normal. B. Ordinal. C. De intervalos. D. De producción. Página 59. 3. En la escala de razón se utilizan variables. ¿Cuáles son? Respuesta, ingresos, volumen de producción y rentabilidad. 4. ¿Qué es confiabilidad, según McDaniel y Gates? Respuesta, es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes, cuando se aplica por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible. Página 60. 5. ¿Qué es validez y cuáles son los diferentes tipos de validez? Respuesta, es válido un instrumento de medición, cuando mide aquello a lo cual está destinado. Validez general. Validez de contenido. Validez relacionada con el criterio. Validez relacionada con el constructo. Página 61. 6. ¿Qué es validez general? Respuesta, es la que hace relación al juicio que hace respecto del grado en que el instrumento de medición mide lo que debe medir. 7. Menciona los factores que afectan la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Respuesta. La improvisación. La utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en el respectivo contexto. El instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se les aplica. Instrucciones son deficientes. Página 62. 8. ¿Qué es un cuestionario? Respuesta, consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 9. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para la elaboración de un cuestionario? A. Tener claro el problema, los objetivos y la hipótesis o preguntas de la investigación que va a desarrollarse. B. Conocer las características de la población objeto de estudio. C. Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección de información sobre el tema de investigación. D. Determinar el formato de preguntas y respuestas para la elaboración del cuestionario. Página 63. 10. ¿Qué son las preguntas de tipo abierto? Permiten al encuestado contestar con sus propias palabras sin limitación alguna. 11. ¿Cuáles son las preguntas dicotómicas y da un ejemplo? Respuesta, son preguntas con una opción más cerrada como
¿Conoce la marca de autos BMW? Sí no. 12. ¿Qué son las preguntas de opción múltiple? Respuesta: son las que proporcionan información limitada y se le pide al entrevistado que indique la alternativa, que exprese su opinión o indique varias opciones. Página 64. 13. ¿Qué son las preguntas con respuesta a escala? Respuesta: son las preguntas dirigidas a medir la intensidad o grado de sentimientos respecto a un rasgo o variable por medir. 14. Menciona los aspectos que se toman en cuenta para escribir las preguntas de un cuestionario. Respuesta: las preguntas deben ser claras y comprensibles para el encuestado. Evitar preguntas tendenciosas. Preguntas específicas para cada variable. Página 65. 15. Según Malhotra, ¿cómo se deben redactar las preguntas al formular el cuestionario? Respuesta: adaptado el lenguaje a las características del entrevistado. Evaluar si las preguntas son pertinentes. Evaluar si el encuestado puede y quiere aportar la información que se le pide. 16. ¿Cuál es el orden que se recomienda darle a un cuestionario? A. Iniciar con preguntas sencillas. B. Formular preguntas de tipo general. C. Hacer las preguntas más difíciles en la parte intermedia del cuestionario. D. Clasificar las preguntas por temas afines de modo que el encuestado se concentre en un solo tema o aspecto. Página 66. 17. ¿Para qué se hace la evaluación previa de cuestionario? Respuesta: para poder corroborar que el cuestionario posee los criterios de confiabilidad y validez. 18. ¿Qué se debe tomar en cuenta al elaborar el cuestionario definitivo? Respuesta: las observaciones del jurado y la experiencia de la prueba. Página 67. Ciencia en el contexto económico y administrativo. Contenido. El paradigma de la nueva teoría económica y administrativa. La importancia de la investigación en las ciencias económicas y administrativas. El nuevo ambiente de las organizaciones. La era del conocimiento en el nuevo orden económico y administrativo. La responsabilidad social de las organizaciones y los modelos económicos. Conclusión. Bibliografía. Página 68. El paradigma de la nueva teoría económica y administrativa. Con la caída del muro de Berlín, a finales del decenio del 80, y la desintegración de la Unión Soviética, entre otros hechos ocurridos en las últimas décadas del siglo XX, no cabe duda de que el mundo está cambiando radicalmente en todos los órdenes. En el campo de la economía, desde 1957, investigadores como Alden Toffler, Paul Canary, Lester Thurow y Peter Drucker concordaban en que los modelos económicos convencionales se habían vuelto obsoletos y se requerían nuevos modelos que respondieran a las necesidades de un mundo caracterizado por la globalización y la competitividad. Página 69. Estos postulados fueron confirmados con la publicación, en 1986, del libro La competitividad de las naciones por el profesor Michael Porter. Este libro sirvió de marco general para explicar la razón del éxito que tienen los países que van a la vanguardia en el desarrollo económico y el impacto que esto tiene en el campo político y social de las naciones. Como consecuencia de esta nueva visión de la realidad económica, hoy existe una conciencia creciente de la interdependencia de las naciones, aspecto que se ha reflejado en el derrumbamiento de las barreras físicas, económicas, culturales y políticas de algunos países. Página 70. Con el fenómeno de la globalización y la competitividad, se ha dado una disminución de la capacidad de los gobiernos nacionales para proteger las industrias ineficientes. Asimismo, las relaciones económicas serán cada vez más intensas entre bloques negociadores que entre países, y en el caso de las empresas, estas se integrarán en el mercado mundial mediante alianzas estratégicas con otras empresas nacionales o multinacionales. Página 71.
La importancia de la investigación en las ciencias económicas y administrativas. La sociedad actual está conformada por organizaciones. Todas las actividades orientadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios son planeadas, coordinadas, dirigidas y controladas dentro de las organizaciones. La vida de las personas depende de las organizaciones y éstas del trabajo del factor humano. Las personas nacen, crecen, estudian, aprenden, viven, trabajan, se divierten, se enferman, se curan y mueren dentro de las organizaciones. Página 72. La administración se perfila como una de las áreas del conocimiento humano más compleja y llena de desafíos, pues es una de las claves para la solución de los graves problemas que afligen al mundo actual. Peter Drucker afirma que no existen países desarrollados, ni países subdesarrollados, sino simplemente países que saben administrar los recursos y tecnologías disponibles y potenciales y países que todavía no saben administrarlos. Página 73. Países subadministrados padecen los más graves problemas económicos, políticos, sociales y culturales, los cuales necesariamente se ven reflejados en bajos índices de calidad de vida de sus habitantes. Starr, citado por Don Nelly, asegura que el éxito de cualquier país en el escenario internacional en un ambiente global de competitividad depende de la capacidad de la dirección para adaptarse a los cambios ambientales y dirigir eficazmente la fuerza laboral. Página 74. Porter asegura que es la capacidad de las organizaciones para competir en el ambiente internacional y no los modelos económicos los que generan competitividad de las naciones. Página 75. El nuevo ambiente de las organizaciones. Para Tapscott, los nuevos libros sobre economía, administración y negocios, escritos al final del siglo XX, resumen el historial de las condiciones cambiantes de los negocios ligados a las transformaciones económicas, políticas, sociales y globales. Por ello Kenichi Ami, Peter Drucker, Patricia Aberdeen y Johann Nesbett, Jack Nadal y Macaulay Porter, son ampliamente reconocidos por sus escritos sobre la situación económica y social actual, la naturaleza de los negocios y la necesidad de conocer el nuevo orden mundial e investigar las consecuencias para las organizaciones y para el ser humano. Página 76. Según estos autores, los negocios enfrentan una paradoja, tienen oportunidades inusitadas para aprovechar los nuevos mercados, mientras los mercados tradicionales cambian al reducirse de manera sustancial al reducirse o al hacerse altamente competitivos. La competencia puede surgir de manera inesperada en cualquier lugar. Esto hace que las empresas ya no puedan confiar en los participantes del mercado ni en sus posiciones competitivas. Página 77. La apertura de los mercados mundiales afecta a muchas organizaciones, lo que genera una reestructuración masiva en cada sector de los negocios. Con el mercado en constante cambio, ya no existe la posibilidad de que las empresas establecen una permanente ventaja competitiva. Ninguna empresa puede estancarse y vivir del éxito del pasado, cada día debe emprender una investigación acerca de su nuevo ambiente para competir sobre bases sólidas. Página 78. Según Toffler, en el mundo está produciéndose un cambio de época que requiere una nueva forma de percibir este mundo. Para Mandic, a pesar de la evidencia de los cambios que están produciéndose, existen organizaciones que se resisten a iniciar el cambio. Página 79. La era del conocimiento en el nuevo orden económico y administrativo. Toffler en su libro El cambio del poder sostiene que en las relaciones del ser humano de finales del siglo XX está dándose un cambio profundo en cuanto a la estructura de poder, pues el conocimiento adquiriría mayor relevancia. Drucker expone esta misma opinión en su libro La sociedad postcapitalista, en el que predice que la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y que a pesar de que las habilidades cambian muy poco con el tiempo, el conocimiento se transformará tan rápidamente que será necesario actualizarlo cada 4 o 5 años. Página 80. Como producto de estos cambios, afirman Toffler y Drucker, habrá grandes transformaciones en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Esta circunstancia,
afirma Mandique, explica la tendencia cada vez mayor de establecer una relación estrecha entre la universidad y las empresas, para estar preparados de cara al futuro, ya que, en la era del conocimiento, la mente y el capital intelectual serán las ventajas competitivas que permitan generar soluciones creativas a los problemas de nivel gerencial y liderazgo social. En la era del conocimiento el potencial humano se convierte en el recurso más valioso con que cuentan las organizaciones. Página 81. En síntesis, las condiciones cambiantes y competitivas en las que se desenvuelven las organizaciones en el mundo moderno necesitan personas que posean una actitud investigativa que les permita conocer el ambiente de su organización y generar nuevas formas de competir. Página 82. La responsabilidad social de las organizaciones y los modelos económicos. Los modelos de desarrollo utilizados en el mundo contemporáneo están entrando en crisis. Para Ray Rinsler, estos modelos son la razón de ser de los problemas que tiene la humanidad, el más grave quizás el ecológico, pues debido al avance tecnológico, muchas veces mal utilizado, hoy no es seguro beber agua, consumir los alimentos que se cultivan, respirar el aire, ni siquiera caminar bajo el sol. Página 83. El mundo necesita un nuevo paradigma de desarrollo y, en este proceso, las organizaciones, y en particular la empresa privada, deben de jugar un papel decisivo en términos de responsabilidad social. Para que este cambio se dé, se necesita que empresarios y directivos asuman una actitud diferente de desarrollo empresarial. El objetivo debe ser las organizaciones para el servicio del ser humano y no al servicio de aquellas, lo cual debe reflejarse en la calidad de los productos o servicios para sus clientes, en la calidad de vida de sus empleados y en la responsabilidad de protección del medio ambiente. Página 84. Las organizaciones éticas fundamentadas en valores serán las que lograrán sobrevivir. Hoy más que nunca, la ética se convierte en la estrategia competitiva de la empresa y esto deben tenerlo muy claro empresarios, directivos y demás personas relacionadas con la actividad de las empresas. Página 85. Conclusión. A comienzos del siglo XXI la forma de pensar y los estilos de vida de la humanidad se encuentran cambiando de manera acelerada debido a los trascendentales avances en la ciencia y la tecnología, por lo cual las empresas del nuevo milenio entran a la llamada era del conocimiento en la que el potencial humano y las habilidades intelectuales de las personas son vitales para el desarrollo de las organizaciones. Página 86. La globalización es un fenómeno mundial que está propiciando una fuerte competitividad, forzando a las empresas a volverse altamente competitivas para sobrevivir. El cambio constante en la organización para adaptarse a los nuevos cambios del ambiente y la investigación administrativa son herramientas fundamentales para el desarrollo de las organizaciones. Los empresarios de hoy y del mañana tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y propiciar en las empresas un medio ideal para la autorrealización de sus empleados y la calidad y eficiencia en los productos y servicios que producen. Página 87. Bibliografía. Metodología de la investigación para administración y economía. César Augusto Bernal. Primera edición. Prentice Hall. Colombia 2000. Páginas 3 a la 10. Página 88. Ciencia en el contexto económico y administrativo. Cuestionario. Menciona quién es el autor del libro La competitividad de las naciones y explica cuál fue su aportación. R. Michael Porter. Sirvió de marco general para explicar la razón del éxito que tienen los países que van a la vanguardia en el desarrollo económico y el impacto que esto tiene en el campo político y social de las naciones. Página 89. Diversos autores tales como Alvin Toffler, Paul Kennedy, Lester Thurow y Peter Drucker, concordaban en R. que los modelos económicos convencionales se habían vuelto obsoletos y se requerían nuevos modelos que respondieran a las necesidades de un mundo caracterizado por la globalización y la competitividad. Señala dos consecuencias de la globalización.
Que exista una creciente conciencia de la interdependencia de las naciones. Disminución de la capacidad de los gobiernos nacionales para proteger industrias ineficientes. Página 90. ¿Cómo serán las relaciones comerciales dentro de la globalización? R. Cada vez más intensa entre bloques que entre países, y en el caso de las empresas, éstas se integrarán en el mercado, mediante alianzas estratégicas con otras empresas nacionales o multinacionales. ¿Qué tipo de problemas presentan los países mal administrados? R. Problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Página 91. Según Starr, ¿de qué depende el éxito en la competitividad global? R. En la capacidad de la dirección para adaptarse a los cambios ambientales y dirigir eficazmente la fuerza laboral. ¿Qué dice Porro respecto a esto? R. También es la capacidad de las organizaciones y no los modelos económicos los que generan la competitividad. Página 92. ¿Por qué es importante la investigación en las ciencias económicas y administrativas? R. La sociedad actual está conformada por organizaciones y por lo tanto es una clave para la solución de los grandes problemas que afligen al mundo. 9. Según Tapscat, que resumen los nuevos libros sobre economía, administración y negocios, escritos a finales de la década de los 90, R. resumen el historial de las condiciones cambiantes de los negocios ligados a las transformaciones económicas, políticas, sociales y globales. Página 93. 10. ¿Qué tipo de escritos tienen en común autores tales como Kenichi Ami, Peter Drucker, Patricia Aberdeen, Ihan Nesbitt, Jack Nedley y Michael E. Porter, R. Tienen en común escritos sobre la situación económica y social actual, la naturaleza de los negocios y la necesidad de conocer el nuevo orden mundial e investigar las consecuencias para las organizaciones y para el ser humano. 11. Actualmente, ¿qué es lo que genera una reestructuración masiva de los diferentes sectores de los negocios? R. La apertura de los mercados mundiales. Página 94. 12. Según autores como Kenichi Ami, Peter Drucker, Patricia Aberdeen, Ihan Nesbitt, Jack Nedley y Michael E. Porter, ¿qué paradoja enfrentan los negocios de hoy en día? R. Enfrentan la paradoja de tener oportunidades inusitadas para aprovechar los nuevos mercados, mientras los mercados tradicionales cambian de manera sustancial al reducirse o al hacerse altamente competitivos. ¿Quién es el autor del libro El cambio de poder? R. Toffler. Página 95. ¿Quién es el autor del libro La sociedad poscapitalista? R. Peter Drucker. ¿Cuál es el recurso más valioso con que cuentan las organizaciones en la era del conocimiento? R. El potencial humano. ¿Qué será lo que permitirá generar soluciones creativas a los problemas de nivel gerencial en la era del conocimiento? La mente y el capital intelectual. Página 96. ¿De qué son responsables los modelos de desarrollo actuales según Ray Rinsler? R. De los problemas que tiene la humanidad. ¿Por qué es un problema grave para la humanidad el deterioro ecológico? R. Porque debido al avance tecnológico muchas veces mal utilizado, ya no es seguro beber agua, consumir los alimentos que se cultivan, respirar el aire y ni siquiera caminar bajo el sol, a causa del alto grado de contaminación. Página 97. ¿En qué se debe reflejar el que las organizaciones están al servicio del ser humano y no a la inversa? R. En la calidad de los servicios y productos para sus clientes, en la calidad de vida de los empleados y en la responsabilidad de protección de medio ambiente. ¿Qué importancia tiene la ética en las organizaciones? R. Mucha,
pues las organizaciones éticas fundamentadas en valores serán las que lograrán sobrevivir. Hoy más que nunca la ética se convierte en la estrategia competitiva de las empresas. Página 98. Comentarios de diversos autores. Las personas nacen, crecen, estudian, aprenden, viven, trabajan, se divierten, se enferman, se curan y mueren dentro de las organizaciones. Peter Drucker afirma que no existen países desarrollados, ni países subdesarrollados, sino simplemente países que saben administrar los recursos y tecnologías disponibles y potenciales y países que todavía no saben administrarlos. Página 99. Starr, citado por Donnelly, asegura que el éxito de cualquier país en el escenario internacional en un ambiente global de competitividad depende de la capacidad de la dirección para adaptarse a los cambios ambientales y dirigir eficazmente la fuerza laboral. Porter asegura que es la capacidad de las organizaciones para competir en el ambiente internacional y no los modelos económicos los que generan competitividad de las naciones. Página 100. Según Tapscott, los nuevos libros sobre economía, administración y negocios, escritos a finales de la década de los 90 1990 resumen el historial de las condiciones cambiantes de los negocios ligados a las transformaciones económicas, políticas, sociales y globales. Página 101. Autores tales como Kenichi Ami, Peter Drucker, Patricia Aburdene, Ian Nesbitt, Jack Nedley y Macaulay Porter tienen en común escritos sobre la situación económica y social actual, la naturaleza de los negocios y la necesidad de conocer el nuevo orden mundial e investigar las consecuencias para las organizaciones y para el ser humano. Página 103. Actualmente la apertura de los mercados mundiales genera una reestructuración masiva de los diferentes sectores de los negocios. Según autores como Kenichi Ami, Peter Drucker, Patricia Aburdene, Ian Nesbitt, Jack Nedley y Macaulay Porter, los negocios de hoy en día enfrentan la paradoja de tener oportunidades inusitadas para aprovechar los nuevos mercados, mientras los mercados tradicionales cambian de manera sustancial al reducirse o al hacerse altamente competitivos. Página 104. Según Toffler en su libro El cambio de poder, a finales del siglo XX está dándose un cambio profundo en cuanto a la estructura de poder, pues el conocimiento adquirirá mayor importancia. Peter Drucker predice en su libro La sociedad poscapitalista que la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y que a pesar de que las habilidades cambian muy poco con el tiempo, el conocimiento se transformará tan rápidamente que será necesario actualizarlo cada 4 o 5 años. Página 105. En la era del conocimiento, el recurso más valioso con que cuentan las organizaciones es el potencial humano. La mente y el capital intelectual será lo que permitirá generar soluciones creativas a los problemas de nivel gerencial en la era del conocimiento. Según Ray Rinsler, los modelos de desarrollo actuales son responsables de los problemas que tiene la humanidad. Página 106. El deterioro ecológico es un problema grave para la humanidad porque, debido al avance tecnológico muchas veces mal utilizado, ya no es seguro beber agua, consumir los alimentos que se cultivan, respirar el aire y ni siquiera caminar bajo el sol, a causa del alto grado de contaminación. El que las organizaciones estén al servicio del ser humano y no a la inversa, se debe reflejar en la calidad de los servicios y productos para sus clientes, en la calidad de vida de los empleados y en la responsabilidad de protección de medio ambiente. Página 107. La ética tiene mucha importancia en las organizaciones, pues las organizaciones éticas fundamentadas en valores serán las que lograrán sobrevivir. Hoy más que nunca la ética se convierte en la estrategia competitiva de las empresas. Página 2. Contenido página. Temas. 1. Cuestionario equipo 2, 3. Cuestionario equipo 3, 9. Cuestionario equipo 4. 17. Cuestionario equipo 5, 22. Cuestionario equipo 6. 26. Cuestionario equipo 7.
30. Media aritmética. 41. Desviación estándar. 43. Prueba Z. 46. Prueba T. 52. Cuestionario equipo 8, 58. Ciencia en el contexto económico y administrativo, 67. Cuestionario. 88. Comentarios de diversos autores. 98.